momentos en nuestra vida donde nos enfrentamos a situaciones que realmente nos llevan al límite mental y emocionalmente. Y vemos a otras personas que los manejan de una mejor manera y ahí decimos, ellos tienen equilibrada esa salud emocional, esa salud mental. Pero ¿cómo lo logramos en el día a día? El doctor Esteban Carvajal nos acompaña y nos da esa dirección de cómo hacerlo. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Verónica. ¿Cuál sería esa ruta que podríamos poner en práctica día a día para tener una mejor salud mental y emocional? Lo primero que tenemos que hacer es estar bien conectados con nosotros mismos, ¿no? Cuando vos sabes detectar cuáles son las cosas que sientes, cómo lo sientes, de alguna manera pues tienes la posibilidad de poder estar más en contacto con vos y con tus emociones. Y obviamente cuando estás en contacto con esas emociones, de alguna manera pues tienes una buena salud mental porque sabes para dónde vas, sabes cuál es la ruta, ¿no? Una buena salud mental se podría describir como un control de emociones. Totalmente, totalmente, porque las emociones son las que rigen nuestra vida, ¿verdad? Son las que de alguna manera también nos dan ese norte. Entonces, obviamente, cuando las conocemos y cuando sabemos gestionarlas de alguna manera, pues como te decía, podemos tener una buena salud mental. Difícilmente a veces las personas pueden entender qué son las emociones, ¿verdad? Todo el mundo habla de las emociones, claro, pero a veces es difícil, digamos, tratar de saber cómo son y cómo expresarlas y cuáles son. Entonces lo importante es conocerlas primero y gestionarlas después. Ahora, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, que ahí es donde la cosa cambia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para gestionar nuestras emociones, nuestra salud mental, para que ese contratiempo sea solo eso, ¿verdad? Un momento difícil y lo pueda superar. Tenemos que entender que la vida está compuesta de eso, de vicisitudes, ¿no? Y no las podemos quitar de encima, ¿no? Entonces, lo importante es permitirnos sentir esas emociones y una vez que las experimentamos, de una vez podemos gestionarlas, como te decía, de una manera adecuada para poderlas expresar, ¿no? Y de alguna manera, pues, eso es lo que nos ayuda, porque la cuestión aquí no es bloquearlas. El problema más grande que tenemos, Verónica, es que las bloqueamos. Y entonces las personas que cuando tenemos algún tipo de dificultad, pues tenemos que expresarlas, tenemos que vivirlas y después tenemos que de alguna manera dejarlas y soltarlas, porque si no entonces se quedan ancladas y ahí es cuando tenemos inconvenientes. Ahora, ¿qué pasa, Esteban, cuando esa situación, verdad, me lleva al límite? Yo digo, después de esto ya no quiero nada más, no quiero seguir con lo que estaba haciendo, no sirvo para esto, que me derrumbo. ¿Cómo salgo de ese hueco emocional? Bueno, de alguna manera, pues tenemos que caernos, ¿verdad? Los seres humanos no somos infalibles, somos seres humanos vulnerables y tenemos derecho a también caernos. Lo importante no es caer, sino lo importante es salir adelante lo más pronto que nosotros podamos, entendiendo y gestionando, como te decía, estas emociones. Por eso es que yo recalco mucho esto, es gestionar las emociones, es poderlas expresar, tenemos todo el derecho y obviamente cuando estamos en el límite, obviamente sentimos como que el mundo se nos derrumba, pero tenemos que entender que en esta vida todo es pasajero, que todos son ciclos y que de alguna manera pues los tiempos mejores van a venir. Entonces lo importante es gestionarlo. Doña Silve nos escribe, ella nos dice que tiene 40 años y ella nos describe esta situación, que se siente en ese hueco, en ese vacío, que se siente atrapada. ¿Cómo sale doña Silvia de esta situación? Porque ella dice que no ve la luz, no puede salir. Ok, primero que nada hay que ver cómo está, ¿no? Pero lo primero es que pueda expresarse, que pueda de alguna manera sacarlo, porque lo que difícilmente nos sucede en nuestra vida es que nos enseñan en este gestionamiento de las emociones, entonces no las guardamos. Entonces tenemos que expresarlas, tenemos que contar con redes de apoyo, buscar a nuestros familiares, a nuestros amigos y obviamente cuando ya sentimos que eso se nos está saliendo de nuestras manos, entonces ahí es cuando tenemos que buscar ayuda de la que la persona desee, ¿verdad? De la que la persona de alguna manera confíe, ¿verdad? Puede ser en un profesional de la salud mental, puede ser en un pastor, puede ser en un sacerdote, puede ser cualquier persona que de alguna manera puede ayudarle, pero lo importante es que no se quede, digamos, solo ahí sin hacer absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa cuando estas situaciones a las que nos enfrentamos lo que están minando es nuestra autoestima? Sentimos que ya no valemos, que todos los demás suman y nosotros no. ¿Cómo hacemos con este tema? En ese caso, pues no tenemos que compararnos, ese es el mayor error, ¿no? Siempre nos comparamos con una persona o con otras personas, pero siempre vamos a salir perdiendo porque no somos la otra persona. O sea, solo hay una persona como vos, o sea, es única y irrepetible, no hay otra. Entonces, lo importante es entender que la comparación nunca va a servir. Podemos ver a otras personas e inspirarnos para tratar de ser mejores, pero no compararnos y sentirnos mal. Entonces, la autoestima viene y nace de nosotros mismos, no de lo que veamos alrededor de las demás personas o como nosotros pensemos que la gente nos nutre. Tenemos que hacerlo nosotros mismos y de alguna manera pues eso nos va a ayudar. Entonces es
aceptarnos tal cual como somos, cambiando lo que podemos cambiar, ¿verdad? Mejorando lo que podemos mejorar y aceptando lo que no podemos cambiar. Así es como construimos la autoestima, una autoestima adecuada, una autoestima sana, ¿no? Ahora, doctor, cuando hablamos de estrés, yo creo que es el pan de cada día, pero hay situaciones que realmente nos tiran al piso porque es tanto el estrés que estamos manejando que no lo podemos controlar. ¿Cómo nos llevamos a ese límite? ¿Qué hacemos para controlar el estrés? ¿Qué hacemos? Primero, volvemos al punto, expresarlo, sentirlo, vivirlo. De alguna manera, obviamente son emociones que no son bonitas, ¿verdad? Como la felicidad, la alegría, pero tenemos que vivirlas porque forman parte del compendio de nuestra vida. Entonces, obviamente, entendemos que cambiar la forma en que vemos las cosas, porque en las situaciones no las podemos cambiar. Lo que tenemos que cambiar es la forma en que lo percibimos. Cuando lo percibimos de una manera diferente, Verónica, podemos entonces ver la luz, podemos no ver, maximizar eso y poderlo ver de una manera tal cual como es, porque en esta vida, pues como dice el dicho, todo tiene solución menos la muerte. Sí. Tal vez no es de la forma que nosotros queramos, pero de alguna manera pues lo que tenemos que tratar es de cambiar la forma en que lo percibimos para poder tener una solución más adecuada. A propósito del estrés, doña Mayela nos hace la consulta que cuando hay una situación que a ella le estresa es día y noche y es la constante, que ella no puede sacar de su cabeza ese pensamiento, que cómo hace, ¿verdad?, para direccionar sus pensamientos de una manera más positiva. Sí, yo sé que es complicado, Mayela, es difícil porque de alguna manera, pues, eso nos está dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, primero que todo, lo que tenemos que hacer es volver ese pensamiento de una manera diferente y tratando de darle un significado, o sea, es ocuparme en vez de preocuparme, porque cuando yo me preocupo, Verónica, lo que hago simplemente es dar vueltas sobre el mismo eje, ¿no? Pero cuando yo me ocupo, digo, aquí está el problema, ¿cómo busco la solución? ¿Cómo la busco? ¿Entiendes? Entonces, lo importante es que todo tiene de alguna manera remedio, tal vez no de la forma en que nosotros queremos, pero sí podemos hacerlo, y lo que tenemos que hacer es no bloquearlo, sino decir, bueno, estoy pensando esto, me está pasando esta situación, estoy demasiado estresado, perdí mi trabajo, perdí mi matrimonio, perdí mis hijos, perdí mi casa, pero bueno, ya eso pasó, no lo puedo cambiar. Lo que puedo hacer es ver cómo puedo levantarme de ahí. Porque si vos ves las historias de éxito de cualquier persona en muchas instancias de nuestra vida, vas a ver que el hilo conductor de todas esas personas es la perseverancia. ¿Verdad? Se han caído y se han levantado, o sea, no se han dejado vencer. Se han permitido sentirse mal porque es necesario hacerlo, pero después han dicho, ok, de este hueco yo salgo. Obviamente, yo sé que suena muy fácil y la gente que está pasando en este momento situaciones difíciles, pues obviamente no son capaces de ver esa claridad, pero por eso es que cuando ya se nos llena mucho el vaso, pues ahí es donde tenemos que buscar ayuda, ¿no? Ahora, doctor, todos quisiéramos estar felices, ¿verdad? Y con una sonrisa y disfrutando de la vida. Los sentimientos negativos no quisiéramos manejarlos, pero ¿cómo hacemos para que el estrés, esto negativo, esas emociones recurrentes en nuestra vida no opaquen la parte linda, la sonrisa, los momentos bonitos que tenemos? Es que generalmente siempre el ser humano vamos a pensar siempre en negativo. Lo que siempre yo les digo a la gente, tenemos el punto negro en la sábana blanca, Verónica. Entonces, en este caso es, si de 24 horas que tiene el día, no sé, me pasó que estuve en una presa, me pasó algo, es un porcentaje pequeño de ese día, entonces no tengo por qué concentrarme en ese pequeño momento, sino en todo lo demás que tal vez me ha pasado bien. Entonces ahí es donde está la clave, es reconocer las cosas, tratar de no maximizarlas, sino tratar de verlas de una manera más racional, más coherente, y de alguna manera pues eso nos va a ayudar, porque como te decía, igual no se puede cambiar las cosas, ¿no? Pero es tratar de verlo positivamente, y como yo siempre digo, no es un falso positivismo, no es que voy a decir que todo es una maravilla y que simplemente las cosas se van a desaparecer, no, es darle el valor que se merece y buscar la forma para poder cambiarlo, es eso, es el poder del cambio lo que tenemos que tener. Usted hablaba de las redes de apoyo, doctor, pero a veces cuando estamos rodeados de tanto, ¿verdad?, negatividad, estamos cansados, agobiados, alejamos a la gente, e incluso si ya no podemos establecer relaciones y si tenemos una, empezamos a perderla. Sí, y entonces en este caso es lo mismo, yo tengo que ser claro con las personas, y si yo tengo derecho a sentirme mal, yo te digo, mira, Verónica, no me estoy sintiendo bien, la verdad es que yo te busco cuando me sienta mejor, ¿verdad? Pero no es de recibo, digamos, que yo simplemente me esfume y no diga nada porque vos vas a estar ahí pensando qué fue lo que me hiciste, ¿no? Entonces, lo importante es sí
gestionemos esa emoción, expresémoselo a las demás personas y obviamente la gente va a entender, ¿verdad? Porque entonces si yo no le explico a la gente, yo voy a pensar que la gente simplemente está siendo negativa porque quiere, porque tiene mala vibra, como dicen, pero realmente no sabemos que está pasando por una situación particular. O sea, vemos una persona tal vez mal encarada, por decirlo de alguna manera, pero no sabemos por dentro lo que está pasando. Entonces, lo importante es verbalizárselo a las personas más cercanas. No es que vamos a andar diciéndole a todos los vecinos cómo nos sentimos, Sí. pero sí a la gente más cercana y de alguna manera la gente va a entendernos y obviamente no va a sentir, ¿verdad?, que estamos siendo negativos para ellos con y ellos. ellas. Ahora, cuando pasa ese momento, ¿verdad?, de dificultad, esa ruptura, esa pérdida, ya sea económica o de una vida humana, ¿cómo hacemos para no quedarnos ahí? Que eso no sobrepase, ¿verdad?, nuestra capacidad de salir adelante. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el punto en que tenemos que primero aceptar las cosas, ¿verdad? Si hemos perdido algo, tenemos que entender que esta vida es de ciclos, ¿verdad? Y tenemos que tener apegos un poco más seguros, esos apegos de entender que la vida pasa, que todo cambia, que de alguna manera no podemos aferrarnos a algo porque va a ser peor para nosotros. Entonces, es entender y aceptar que las cosas tienen un límite, que todo llega a un fin. Y cuando nosotros lo entendemos así, cambiamos nuestra forma de pensar, obviamente siempre vamos a sentir tristeza, nostalgia por la persona o por la cosa que perdimos, pero de alguna manera eso va a ser más llevadero y no nos va a dejar a nosotros sumidos en el hoyo, ¿verdad? Ese es el punto también. No es estar en el hoyo, Verónica, es quedarse ahí, ¿verdad? Porque si nos quedamos ahí, nos quedamos en la depresión, nos quedamos en la ansiedad. Todos los seres humanos pasamos por circunstancias, pero lo importante es poderlas, volviendo otra vez a esa palabra que me gusta mucho utilizar, gestionarlos porque no es de otras. Todos tenemos problemas desde que nacemos hasta que nos muramos. Y estos tiempos son tiempos para eso, son tiempos que nos ponen a prueba y están poniendo a prueba nuestra capacidad como seres humanos y como personas y como sociedad. Y yo creo que de aquí pueden salir muchas cosas. Ahora, Esteban, ¿hasta dónde se podría ver como normal que estemos decaídos, que estemos tristes? Cuando ya es un tiempo que uno dice, necesito ayuda, ya no estoy trabajando bien mis emociones y no puedo salir de acá. Exacto. Lo que pasa es que a veces, como hemos satanizado, digamos, las emociones que son consideradas negativas, en realidad no hay emociones negativas ni positivas, hay emociones. Si estoy triste, ya yo me siento mal. Si veo a un familiar triste, entonces algo está pasando, ¿no? Si vos me decís que de 30 días que tiene el mes, 25 la pasas mal, la pasas triste, la pasas enojada, yo te digo, hay algo que está pasando ahí. Pero si de vez en cuando un día te sientes así o varios días te sientes así por lo que sea, eso es algo natural que tienes que experimentarlo, como, es una forma como de depurarse, Claro. ¿verdad? Es una forma de hacer un detox de emocional, ¿no? Pero inmediatamente cuando el ser humano siente que algo le duele, tiene un inconveniente, ¿verdad? Entonces busca la forma de volver a un estado de equilibrio, ¿no? Al placer, ¿verdad? Al hedonismo. Y realmente no es así, ¿verdad? Tenemos que permitirnos sentirnos eso, ¿verdad? Es como cuando uno empieza a sentir un resfrío, un dolor de cabeza, inmediatamente va y toma una pastilla, ¿no? Dejemos el cuerpo hablar, dejemos el cuerpo que se exprese, que saque sus cosas, y porque es su forma que tiene para volverse a recrear, ¿verdad? A entrar en su homeostasis, ¿no? Entonces, pero lo que sucede es que lo que hacemos es que lo bloqueamos. Entonces lo importante es, igual otra vez, expresar. Perfecto. El doctor Esteban Carvajal, muchas gracias por su mensaje lleno de positivismo y a salir adelante. Muy amable, doctor. Muchas gracias, Verónica. Vamos a una pausa.